Bueno, buenas tardes a todo este grupo. Los saludo, me llamo Lucas, soy guardaparques, estamos trabajando desde Mendoza en este momento. Vamos a presentar este bloque que es el de conservación de la biodiversidad 1. Tenemos cuatro expositores y que nos honran con la participación. Eh, nos va a brindar su exposición en primer lugar Marianela Pini. Ella se va a presentar eh, y vamos a disfrutar de su disertación. Las preguntas las van dejando en el chat y continuamos, ¿sí? Adelante, Marianela. Muchas gracias, Lucas. Buenas tardes a todos. Voy a compartir. Ahí están viendo la pantalla. Sí, solamente tardan un poquito para presentarlo completo. Bien. Bueno, antes de empezar con la presentación, soy Marianela Pini, soy licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Argentina. Y actualmente estoy haciendo una maestría en ecología en la Universidad de San Pablo en Brasil. Bueno, voy a presentar el trabajo que se llama Modelos Demográficos para optimizar los esfuerzos de cultivo de Senecio leucopeplus, una planta extinta en la naturaleza. Este trabajo lo realizamos bajo el marco del Grupo de Estudios en Conservación y Manejo de GECO, de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, y junto con Denise Escarza, Cristina Sangüesa y Sergio Sanz. Bien, como ya sabemos, la transformación de los ambientes naturales por el hombre es cada vez mayor y especies que presentan niveles mínimos de abundancia se enfrentan, son más vulnerables a estos cambios ambientales y sufren de una aceleración de procesos específicos en mayor medida, como la aceleración en la pérdida de diversidad genética, la reducción en el vigor de los individuos y el aumento en la endogamia. Estas especies que presentan bajos niveles mínimos de abundancia en sus poblaciones, o sea, pocos individuos, necesitan de una conservación urgente, y decimos que para resolver un problema en conservación necesitamos de un diagnóstico. Este diagnóstico, mediante intervenciones planificadas y modelos de simulación, nos permite, son técnicas que nos permiten generar un diagnóstico mejor y así saber los factores de amenaza de una especie. Bien, dentro de la familia de los modelos de simulación tenemos a los modelos matriciales de proyección poblacional. Estos modelos, bueno, los modelos primeramente son una simplificación de la realidad, y estos modelos matriciales de proyección poblacional son técnicas que nos permiten evaluar los escenarios de manejo para las especies, especialmente para especies amenazadas, proyectar el futuro de la especie y realizar análisis de elasticidad y sensibilidad. Los análisis de elasticidad y sensibilidad nos permiten saber qué parámetros demográficos son los que más afectan a la tasa de crecimiento y así poder saber cuáles estadios de la población son claves para su conservación. Bien, nuestra especie de estudio es Senecio leucopeplus, que es una especie endémica de pastizal pampeano de las sierras montañas, es una planta, es una compuesta, y se encuentra extinta en la naturaleza desde 2008. Cabe destacar que se consideraba extinta en la naturaleza hasta 1996, que se encontraron 2 ejemplares en la naturaleza, y a partir de esos 2 ejemplares se realizó cultivo ex situ hasta que en 2007, esos ejemplares murieron, pero la conservación ex situ siguió hasta la fecha. Esa conservación se realiza en el Jardín Botánico Pillahuincó, en el Parque Provincial Ernesto Torkins, y este parque se encuentra en el país de Argentina, provincia de Buenos Aires y municipio de Torkins. Inserido en el parque tenemos al Jardín Botánico Pillahuincó, y en el jardín se realizó cultivos, además de casas particulares por otras personas,
y se pudieron obtener informaciones de la especie, como que los individuos cultivados viven hasta 3 años, plantas no florecen hasta el segundo año de vida, y que la reproducción por esquejes es más exitosa. Todas estas informaciones fueron colectadas en un trabajo de Escarza y colaboradores. Frente a todas estas informaciones, ¿sí? Nuestro objetivo del trabajo fue estimar los parámetros demográficos de Senecio leucopeplus bajo cultivo y construir un modelo demográfico. Frente a esta estrategia, nuestro objetivo principal es alejar a la especie del riesgo inminente de extinción que enfrenta. Las hipótesis del trabajo fueron que las proyecciones desarrolladas por modelos determinísticos nos permiten anticipar tasas de crecimiento positivas para la población bajo cultivo, y que la combinación de técnicas de propagación por semillas y esquejes es la alternativa más adecuada para aumentar el tamaño poblacional en el corto plazo. Bien, para realizar el modelo demográfico elegimos 3 estadios, ¿sí? Plantas 1, plantas 2 y plantas 3, con un año de vida cada uno, y medimos los siguientes parámetros demográficos. La fertilidad, que se midió como la producción de semillas y por el éxito de germinación. Se realizaron ensayos de germinación para obtener estos datos, y datos de supervivencia, tanto de las plantas 1 como de las plantas 2. Las proyecciones poblacionales se realizaron por el programa UN, y se partió con un vector inicial de 18 plantas 2. También se realizaron análisis de elasticidad y sensibilidad. En cuanto a los escenarios de manejo, proyectamos 3 escenarios. Uno, el cultivo por semillas; un segundo escenario de cultivo por semillas y 2 esquejes por planta en el 50% de individuos, y el tercero, cultivo por semillas y 3 esquejes por planta en el 50% de los individuos. Realizamos proyecciones poblacionales de los 3 escenarios para saber cuál escenario es más adecuado para Senecio leucopeplus. Bien, en base a nuestro modelo demográfico construimos la siguiente matriz de Leslie, con valores de fertilidad y de supervivencia de las plantas 1 y de las plantas 2, y observamos que los porcentajes de germinación fueron bajos, y de los ensayos de germinación menor al 10%, pero las supervivencias fueron de un 0,58 y un 0,8, o sea, 80% de supervivencia de las plantas 2. En cuanto a la tasa finita de incremento poblacional, fue positiva, fue de 2,31, y si observamos los cambios en la tasa finita de incremento según el aumento de 50% de cada uno de nuestros parámetros del modelo, vemos que el que más afecta es la supervivencia de las plantas 2. Y en cuanto a los análisis de elasticidad y sensibilidad, nos permitieron mostrar que hay una importancia en la supervivencia de las plantas 1. Por lo tanto, las plantas 1, o sea, con un año de vida, son el estadio clave de la población. En cuanto a los escenarios, el escenario 2 fue el que mayor cantidad de individuos presentó a lo largo de 5 años que realizamos las proyecciones, y el escenario 2, recordando, es el cultivo por semillas y 2 esquejes por planta en el 50% de los individuos. También observamos que el escenario 2 presenta la mayor tasa finita de incremento poblacional. Bien, en cuanto a nuestras hipótesis, sí pudimos confirmar que las proyecciones desarrolladas mediante modelos determinísticos nos permiten anticipar tasas de crecimiento positivas. Y esas tasas de crecimiento positivas las pudimos observar en la población porque existió un éxito en la producción de semillas, y creemos que un esfuerzo sostenido de cultivo permite anticipar esas tasas positivas para la población. En cuanto a la segunda hipótesis de que la combinación de técnicas de propagación por semillas y por esquejes es la alternativa más apropiada, también lo pudimos confirmar. Una propagación por semillas nos genera una mayor recombinación genética, pero frente a una disminución de los porcentajes de germinación, como por ejemplo podemos ver en estos ensayos, genera la necesidad de realizar esquejes para aumentar el número de individuos. Perdón, Marianela, te quedan 2 minutos. Ah, bien, gracias. Bien, y bueno, y como para terminar, sí, como conclusión del trabajo,
aún bajo el escenario actual de una población que es extremadamente pequeña, el éxito que obtuvimos en las semillas, los ensayos de germinación y supervivencia de las plantas resultan en perspectivas positivas para la conservación de Senecio leucopepus. Y para terminar, quiero decir que este trabajo fue realizado en 2019 y actualmente Denise Escarza está continuando ¿sí? con el trabajo de conservación exitosos en cultivo de Senecio leucopepus, y actualmente tenemos más de 500 esquejes y se están realizando nuevos ensayos de germinación. Entonces, las perspectivas para la especie son positivas. Muchas gracias. Gracias Marianela. Sigue Tomás. Vamos a dejar las preguntas para el final, así que Tomás, prepara tu presentación si tienes ganas. Hola. ¿Se escucha? Se escucha. Y están viendo la primera diapo, ¿cierto? Se ve perfecto. Ya, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Tomás. El título de esta presentación es Monitoreando el gato Huiña con el método Reñigüe. Cámaras cenitales permiten identificar individuos y estimar densidades. Abajo pueden ver a todos los coautores que participan en este estudio con sus respectivas afiliaciones, y en azul pueden ver mi correo por cualquier cosa. También va a aparecer en la última diapo si es que lo quieren anotar con tiempo. Les cuento, la especie objetivo de nuestro estudio es el gato Huiña, Leopardus huiña, que según la IUCN está catalogado como una especie vulnerable. Es el felino más pequeño de las Américas y uno de los 3 o 4 más pequeños del mundo. También tiene una de las 3 o 4 distribuciones geográficas más pequeñas para un felino a nivel planetario, y es una de las 7 especies de felinos que tenemos en Chile. La distribución geográfica en nuestro país va aproximadamente entre los Vilos y unos 70 kilómetros al sur de Cochrane, y está presente también en varios parques nacionales de Argentina cercano a la frontera con Chile. Es una especie, es una especie difícil de estudiar, de la que no se sabe tanto, y es difícil de estudiar principalmente por su pequeño tamaño, porque tiene un comportamiento elusivo, nocturno, críptico, y también porque las manchas de su pelaje presentan un patrón muy regular, en donde es difícil identificar individuos. Nuestro estudio parte de la base de una tesis de magíster que en el año 2018 Finella Blair intentó evaluar si es que era posible identificar individuos mediante fotografías de cámaras trampa. Y su gran conclusión fue que era muy difícil o imposible con fotografías que apuntaban a los flancos del animal. Sin embargo, en su discusión, ella señala que notó mucha más variación de las manchas en la zona dorsal de este felino. Sin embargo, alrededor del 3 o 4% de las fotografías que ella había analizado tenían acceso a esta zona dorsal del animal. Por lo tanto, nosotros en Fundación Reñigüe nos hicimos la pregunta de que si podíamos apuntar a esta zona y poder lograr identificar individuos. En general, en los felinos, la zona dorsal también muestra manchas más marcadas y un patrón más reconocible. Ya les voy a contar más de este método, pero básicamente la solución que encontramos es poner cámaras en perspectiva cenital, en altura, apuntando directamente hacia el dorso de los animales. Y los 3 objetivos que nos pusimos en este estudio: el primero fue comparar el rendimiento de las cámaras cenitales versus el método más clásico, que son estas 2 cámaras que ustedes pueden ver en perspectiva lateral a cada uno de los lados, apuntando a los flancos de la huiña. El segundo objetivo fue evaluar si realmente con el método cenital podíamos identificar individuos, y el tercero fue demostrar que era posible estimar una densidad a partir de estos datos únicamente que nos daban las cámaras cenitales. Nuestra área de estudio es el Valle de Reñigüe, que está ubicado en la zona de fiordos de Chile, frente a Chiloé, aproximadamente en la latitud 42. Esto para Argentina es aproximadamente Península Valdés, Puerto Madryn, pero obviamente en el lado chileno.
Tenemos acá, pueden ver un bosque templado lluvioso, en donde tenemos aproximadamente 6.000 milímetros de lluvia todos los años. Siempre decimos que estamos en uno de los lugares más difíciles de estudiar con cámaras trampa por la humedad, las inundaciones y también porque el bosque es muy oscuro. El 95% de nuestras fotografías de día igual salen blanco y negro porque la cámara piensa que es de noche, si de oscuro es este bosque. El ensamble de mamíferos que comparte con la huiña, tenemos al puma, al pudú, al quique, al bisón, y también pocos registros de huillín y también de jabalí, especialmente en invierno. Acá pueden ver ya una fotografía de nuestro método cenital, en donde amarramos una viga horizontalmente en 2 troncos, bajo nosotros los llamamos paso obligado, que son estos lugares en donde concentran un poco el movimiento, tomando en cuenta lo tupido que es nuestro bosque. Nos hemos dado cuenta que los animales, incluso las huiñas pequeñas, ocupan los mismos senderos humanos que nosotros. Al principio las colocábamos a una altura de 2,5 metros y poco a poco los hemos estado subiendo a una altura de 3 metros. Acá pueden ver distintas instalaciones, como las ponemos bajo estos pasos obligados. Logramos instalar 45 cámaras cenitales durante los últimos 3 años, y también lo estamos comparando con 54 cámaras laterales que tenemos instalado también en ese mismo periodo de tiempo. Las estaciones están separadas a unos 300 metros en promedio, con un rango de 200 a 500 metros, y las cámaras las vamos a revisar cada 20 días, renovando el atrayente olfativo, viendo las pilas y revisando obviamente las imágenes. Estos son los resultados que obtenemos mediante la perspectiva cenital, que es lo que nos interesa, poder tener acceso a estas manchas dorsales. Y ya entrando definitivamente en los resultados, les cuento que 2 parámetros que encontramos interesantes de comparar y que vimos que habían ciertas desventajas de nuestro método cenital, es el hecho de que el éxito de captura es levemente inferior. Nosotros por cada 100 noches trampa, por cada 100 noches que tenemos una cámara puesta en el bosque, obtenemos alrededor de 5 capturas independientes de huiña. Y en las cámaras laterales obtuvimos 6, o sea, ahí hay una diferencia pequeña. Y el otro parámetro que es importante también es el número de fotos que obtenemos por cada uno de estos eventos. O sea, cada vez que pasa la huiña por una cámara cenital, en promedio obtenemos 2,5 fotografías de ella, mientras que en las laterales obtenemos en promedio 4 fotografías por cada uno de estos pasos por las cámaras trampa. Sin embargo, considerando estas 2 desventajas, seguimos con el tema del método cenital, y el trabajo que hicimos en la fotografía anterior que vieron, y en todas las fotografías que obtuvimos del método cenital, es un trabajo de seleccionarlas, recortarlas en Photoshop, hacer un trabajo de contraste, luego imprimirlas y recortarlas y hacer el trabajo visual, manual, que se hace desde hace unos 25 años, partiendo con los tigres en India y lo que se ha hecho con muchas especies a lo largo del mundo. Y el siguiente paso fue algo que se ha hecho con osos pandas en China, que es el hecho de intentar elaborar un esquema promedio del patrón de pigmentación de esta especie, que es el que tenemos al lado izquierdo, y acá pueden ver los primeros 6 individuos que logramos identificar, con las variaciones a partir de este esquema promedio. Actualmente nosotros ya tenemos 12 huiñas muy bien identificadas, de las cuales 8 viven constantemente, han estado estos 3 años en nuestra área de estudio, con muchas recapturas cada una, y hay otros 4 individuos que pueden ser transientes o puede tener su centro de actividad en los bordes de nuestra área de estudio, y por eso solo han aparecido un par de veces. Importante también destacar que los lugares dentro de la zona dorsal donde se ven más diferencias en general es la parte cervical, como pueden ver, cervical abdominal, y también la parte sacral, que es la parte que está entre la parte caudal y la lumbar. Acá les muestro un ejemplo de 2 individuos. Este es el primer individuo, que lo llamamos Sauco. A la izquierda pueden ver algunas de las fotografías, de las primeras fotografías que teníamos, y a la derecha las partes en donde nos fijamos para diferenciarlo de los demás. Y en el mapita pueden ver, nosotros al momento de identificar no teníamos la información de dónde habían sido sacadas estas fotografías, y podemos ver que tiene cierto sentido dónde está ubicado este animal. Acá Perdón, pueden ver perdón Sí. Tomás, te quedan 2 minutos.
Perfecto. Acá pueden ver una fotografía de Sauco, que pensamos que es un macho porque, por el gran ámbito de hogar que tiene y porque no lo hemos visto con crías en estos 3 años, a diferencia de más de la mitad de los otros individuos. Para ir un poco más rápido, esta sería Luma. Pueden fijarse que tiene un menor ámbito de hogar y que está restringida a un parche de bosque muy pequeño, en donde no tiene interacción con especies como el puma, el pudú, el quique, que sí tenían mucha interacción en el lugar donde vivía Sauco. Y también es interesante que sospechábamos que era una hembra por este pequeño ámbito de hogar. Finalmente lo confirmamos el año pasado porque la vimos junto a un individuo melánico. El tercer objetivo todavía lo estamos trabajando. Esta semana metimos los datos a un modelo de captura-recaptura que nos va a dar ya datos de densidad, de dónde están los centros de actividad, que acá los mostramos un poco tentativamente, y sobre todo el error que tienen estos datos, que es lo que nos va a ayudar un poco a comprobar qué tanto sentido tuvieron estas identificaciones. Ya terminando, creemos, como conclusión un poco, que pese a que es cierto hay ciertas desventajas, principalmente en el tema del éxito de captura y un menor número promedio de fotos por cada evento fotográfico, la gran ventaja es que con el método cenital estamos viendo que sí se pueden identificar distintos individuos de huiña, y eso tiene un gran poder para poder hacerse preguntas más ambiciosas que vayan a intentar solucionar parámetros poblacionales más interesantes. También, cortito, les quería decir que, aparte de que la principal ventaja es la identificación de individuos, también hemos encontrado muchas otras ventajas extras que tiene este modelo. Por ejemplo, el hecho de que todas las fotografías muestran el mismo plano del animal, independiente de que se mueva, etc. Y eso es una gran ventaja para una nueva herramienta que se está ocupando mucho, que es la inteligencia artificial, mezclada con estos modelos de captura-recaptura. Y mi última diapo es para mostrarles esta huiña, se llama Tepa, no es ninguna de las que les mostré, y es un poquito invitarlos a los que estén interesados. Creemos que este método puede ser una gran herramienta para poder implementar monitoreos a largo plazo enfocado en esta especie y pudiendo contestar preguntas importantes sobre su ecología espacial, sobrevivencia, etc. Hay muchas preguntas que podemos contestar si es que logramos identificar individuos, y así que cualquier persona que esté en un parque nacional en Chile o en Argentina y esté interesado en eso, nos puede contactar, ahí están los datos, y muchas gracias por el tiempo. Gracias Topaz. Ahí como para ir ordenándonos, para las preguntas, primero identificarse cada persona que va a preguntar, desde dónde viene o a qué se dedica. Segundo, al orador al que se van a dirigir, como para que ordenemos las preguntas para el final. Inclusive el mensaje va para mí mismo, que preguntes sin todos esos parámetros. Va a seguir, nos va a acompañar Mayla Sheffer con su presentación, que son los efectos de la estructura del bosque e influencia humana en la frecuencia de registros de lechuzas en la selva pedemontana. Supongo que está ahí para Hola. acompañarnos. Sí, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Buenísimo, ahí le di para ampliar, pero ahí se ve. Dale, perfecto. Te presentas, Mayla, y arrancamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mayla Sheffer, soy licenciada en biología. Actualmente soy becaria doctoral del CONICET. Mi lugar de trabajo es el Instituto de Ecorregiones Andinas de Jujuy, Argentina. Y bueno, yo voy a presentar los efectos de la estructura del bosque e influencia humana en la frecuencia de registros de lechuzas en selva pedemontana. Bueno, como ustedes saben, las aves rapaces, debido al alto nivel trófico y historia de vida lenta, son sensibles a las amenazas antropogénicas. Las rapaces nocturnas representan un 42% de las rapaces y es el grupo menos estudiado y con una alta prioridad de futuras investigaciones. Las especies altamente especializadas y dependientes de bosques maduros han sufrido grandes descensos por pérdida y degradación de hábitat. Una de las causas son por la agricultura y el aprovechamiento forestal. En bosques neotropicales existen unas 80 especies de lechuzas y en Argentina habitan 22 especies
de las cuales 9 tienen algún tipo de categoría de riesgo de conservación. En base a la riqueza de especies y a la presencia de especies amenazadas y de rango restringido, una de las regiones más importantes para la conservación de lechuzas en Argentina es el de las yungas australes. Las yungas australes se extienden desde el sur de Bolivia hasta el noroeste de Argentina, y el piso altitudinal más amenazado de las yungas es la cepa pedemontana, que presenta 1 millón de hectáreas en superficie, y las áreas protegidas solo abarcan un 8% de esa cepa pedemontana. Habitan en la cepa pedemontana 5 especies de lechuzas: Megascops oliva, Glaucidium brasilianum, Cicada ula, Aegolius arrisi y Pulsatris perficillata, pero sin embargo existe muy poca información en cuanto a su abundancia, uso y requerimiento de hábitat. Bueno, como veníamos hablando de las aves rapaces, que son sensibles a las amenazas antropogénicas, existe una herramienta que permite cartografiar los impactos humanos sobre la biodiversidad a escala global y regional. Este es el índice de huella humana, que se basa en la contribución estimada y estandarizada de diferentes variables de impacto humano, que lo es la distancia a cultivos, carreteras y centros urbanos, y la suma de estos valores se utiliza para determinar un índice en el que 0 representa áreas sin influencia, y 1 y mayor a 1 representa áreas con mayor influencia. Recientemente, en el año 2018 aproximadamente, se realizó un mapa basado con este índice de huella humana en las yungas australes en las provincias de Jujuy y Salta. Bueno, como objetivo de este estudio es determinar la composición de especies y frecuencia de registros de especies de lechuzas en selva pedemontana del noroeste argentino, relacionar la estructura del bosque con la frecuencia de registros y la presencia o ausencia de especies de lechuzas, y evaluar si existen diferencias en la frecuencia de registros de lechuzas en áreas con alta y baja influencia humana. El área de estudio es la selva pedemontana de las provincias de Salta y Jujuy, y la selva pedemontana se extiende entre los 400 y 900 metros sobre el nivel del mar, tiene una dominancia de 2 especies arbóreas, palo blanco y palo amarillo, y el bosque maduro representativo es de un dosel continuo con una altura de 25 a 35 metros, un área basal de 25 a 30, y un número de especies arbóreas de 35 a 40, con 2 o 3 estratos forestales y una capa de lianas leñosas. La selva pedemontana ha perdido el 90% de su extensión original debido a cambios en el uso del suelo. En base al mapa de huella humana de yungas australes se seleccionaron 6 sitios, 3 con valores de índice de huella humana igual a 0 y 3 con valores de índice de huella humana mayor o igual a 1. En cada sitio colocamos 5 grabadores de sonido automáticos entre agosto del 2018 y enero del 2019, y fueron distanciados a más de 300 metros, fijos a un árbol a 1,5 metros del suelo y programados durante 2 horas a partir de 1 hora después del anochecer y entre la 1 y las 3 de la madrugada durante 3 noches consecutivas. Estos grabadores fueron colocados en una matriz de bosque continuo para evitar los efectos de fragmentación. En cada grabador se realizó una parcela circular de 25 metros de diámetro y se midió el diámetro de la altura del pecho, la altura de árboles vivos y muertos en pie con mayor de 10 centímetros de edad. Bueno, se procesaron los datos con el software SoundScope y se editaron los sonidos con el software Raven. Identificamos las especies de lechuzas con escucha a máximo volumen y visualización del espectrograma, y definimos que para cada especie un registro de vocalización era independiente cuando 2 vocalizaciones estaban separadas por al menos 2 horas, las vocalizaciones de 2 individuos se diferenciaban espacialmente, y 2 o más vocalizaciones eran simultáneas. Se verificaron los registros de las especies en base a una base de datos online que se llama Xenocanto. Calculamos la densidad de árboles vivos y muertos en pie, el DAP, el área basal y la altura para cada parcela de estructura de bosque,
y comparamos esas variables entre las parcelas con presencia o ausencia de cada especie de lechuza, utilizando una prueba de T y una prueba de Wood-Coxon, para evaluar si la frecuencia de registros de esas especies se asociaba con las variables de estructura del bosque. Realizamos un GLM, y para evaluar si existen diferencias en la frecuencia de registros de las especies de lechuzas en un índice de huella humana bajo y alto, ajustamos un GLM y después realizamos un análisis post-hoc. Como resultado de los 30 grabadores colocados, procesamos 28 con un total de 12 horas por cada grabador, o sea que obtuvimos un total de 336 horas de grabación con 245 registros independientes de 5 especies de lechuzas. La que más tuvo ocurrencia en los grabadores fue Megascocholiba, con un 93%, y luego con un 50% Glaucidium brasilianum y Cicaba ubula, y con menos de un 25% Aegolius arrisi y Pulsatris praxillata. Cabe destacar que el Glaucidium brasilianum, si bien vocaliza durante el día, también la pudimos registrar a la noche. Bueno, en cuanto a la presencia o ausencia de las especies con la relación de la estructura del bosque, encontramos que la densidad de árboles muertos fue significativamente menor en los sitios donde el Glaucidium estaba presente que donde estaba ausente. El área basal de los árboles muertos fue significativamente menor y el DAP fue significativamente mayor en los sitios donde Pulsatris estaba presente que donde estaba ausente, y la altura de los árboles fue significativamente mayor en los lugares en los que estaba presente Aegolius arrisi que en los que estaba ausente. La densidad de árboles muertos influyó negativamente en la frecuencia de registros independientes de Glaucidium. El área basal de los árboles vivos influyó positivamente en Megascocholiba. La altura de los árboles influyó positivamente en Cicaba ubula. Esto es en cuanto a la frecuencia de registros. Y en cuanto al índice de huella humana, no encontramos influencia significativa para Glaucidium, Megascop y Pulsatris, pero sí para Cicaba ubula, que el índice de huella humana mayor o igual a 1 influyó negativamente en la frecuencia de registros de esta especie. Como primer estudio exploratorio de la selva pedemontana del NOAA, encontramos que Megascocholiba y Glaucidium brasilianum son las dos especies con mayor frecuencia de registros de selva pedemontana, que han sido reportadas como especies generalistas en un amplio rango de ambientes, y Aegolius arrisi fue la especie con el menor número de registros, que coincide con otros hallazgos, que se registró que la especie, como rara, digamos, amenazada y con datos deficientes en su mayor parte de su distribución. El área basal de los árboles vivos influyó positivamente en la frecuencia de registros de Megascop, y esto sugerimos que han encontrado árboles vivos para albergar cavidades adecuadas en selva pedemontana del noroeste argentino. La frecuencia de registros de Cicaba ubula, una de las especies con mayor tamaño corporal, está positivamente asociada con la altura de los árboles y a la vez pareciera estar afectada por la alta influencia humana. Perdón, Mayla, te quedan 2 minutos. Perfecto. Lo que asumimos que requiere de cavidades más grandes donde poder anidar y que podría verse afectada por disturbios como la intensa tala que disminuyen la disponibilidad de árboles grandes. Esto es un primer estudio exploratorio que seguramente va a ser como base para futuras investigaciones de lechuzas en selva pedemontana. Y bueno, muchas gracias. Gracias Mayla, gracias por participar, por estar acá con nosotros. Seguimos con Camila Duner, con su presentación, Determinantes antrópicos para la ocupación de la interfaz periurbana por carnívoros de la zona central de Chile. Camila es de Chile, obviamente. Así que vamos. ¿Pueden ver mi presentación?
Se ve perfecto, Camila. Amplía pantalla nomás. ¿Ahí? Perfecto. Súper. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Camila Duner, soy médica veterinaria, candidata a doctora en Medicina de la Conservación en la Universidad Andrés Bello, y les voy a presentar esta temática que justamente es parte de mi tesis doctoral, llamada Determinantes antrópicos para la ocupación de la interfaz periurbana por carnívoros nativos en la zona central de Chile. Entonces, a modo de introducción, sabemos que estamos en una época de crisis, en el Antropoceno. Y en la zona central de Chile, tal cual está ocurriendo en el resto del mundo, estamos sufriendo un aumento exponencial de la población humana, que ha estado asociado a un cambio histórico en el uso de suelo, principalmente en la zona central con fines extractivistas e inmobiliarios, y justamente la industria inmobiliaria ha sido pobremente planificada y regulada. A todo esto se ha sumado la introducción de mascotas como los perros y gatos, que están actuando como especies exóticas invasoras. Entonces, todo esto que genera que la interfaz periurbana que conocemos se vuelva difusa y que ocurran finalmente situaciones como lo que vimos el año 2019 con el ingreso de pumas a la capital. Entonces, la matriz que conocemos va cambiando en estructura y en composición, aumentando la probabilidad de extinción de ciertos grupos, como los carnívoros, por procesos determinísticos y estocásticos. Entonces, todo este escenario emplaza el hábitat para 8 especies de carnívoros que habitan la zona central de Chile, y es por eso que uno de los objetivos de mi tesis es evaluar cómo varía la probabilidad de detección y ocupación de las especies de la comunidad de carnívoros en las regiones metropolitanas y de Valparaíso en función de la intensidad de perturbación antrópica. Entonces, para esto, la metodología, primero nos emplazamos en un área de estudio que incluyó la interfaz periurbana de 27 comunas de la región metropolitana y de Valparaíso. Esta área de estudio fue grillada, y esta grilla fue posteriormente graduada en función de una serie de variables predictivas asociadas a perturbación antrópica, en las que destacan el uso de suelo y la densidad de viviendas, por ejemplo. Entonces, aquí pueden ver cómo quedó finalmente la gradiente de perturbación de esta grilla, en que tenemos perturbación desde nula a alta. Y finalmente, dentro de esta grilla, realicé un muestreo aleatorio estratificado en la que instalé más de 70 cámaras trampa que estuvieron activas por al menos 30 trampas noches durante el verano, respetando un modelo demográfico cerrado, y a la mitad de estas cámaras se les incorporó de manera aleatoria un atractor olfativo. Las imágenes obtenidas fueron procesadas primero manualmente y luego analizadas a través del paquete CamTrap-R, DR, y los modelos de detección y ocupación que realicé fueron realizados a través del paquete OnMark. Entonces, en cuanto a los resultados, primero, después de varios robos y vandalismo de las cámaras, fueron 66 estaciones las que realmente fueron efectivas, logrando un esfuerzo de muestreo de un poco más de 1.900 trampas noche, con más de 100.000 imágenes. Dentro de todas estas imágenes logré registrar 25 especies, de las cuales 16 fueron nativas y 9 exóticas, que pueden ver en las tablas, con la proporción de estaciones en las que aparecieron esas especies. Lo interesante de esto es que con ese esfuerzo de muestreo, que no es tan alto, logré registrar las 8 especies de carnívoros nativos que habitan la zona. Entonces, aquí se las muestro. Tenemos al zorro pulpeo, el zorro chilla, el chingue, el quique, y en los felinos al puma, el colo-colo, el gato andino, que es un registro súper importante para nosotros, y la huiña. Entonces, en cuanto a los resultados de los modelos de detección y ocupación, lo primero que hice fue generar un historial de detecciones que fue asociado posteriormente a covariables de sitio y covariables de observación. En las covariables de sitio incorporé variables bioclimáticas como las temperaturas, la altitud, las precipitaciones, el índice normalizado de vegetación diferenciada, el tipo y la presencia de cursos de agua y la distancia hasta estos cursos de agua, que son factores usualmente asociados a la presencia de carnívoros. Lo mismo con los caminos, la presencia, el tipo y la distancia a los caminos. Después algunos factores asociados directamente a los sitios, por ejemplo la propiedad, si es público o privado, cuál es el uso efectivo que se le da a este sitio, no necesariamente asociado al uso de suelo. El acceso, si también es público o privado, factores asociados a las presas catalogadas en distintos grupos, y el grado de perturbación inicial que les mostré en la grilla. En cuanto a las covariables de observación, utilicé factores como el esfuerzo de muestreo, el uso de atractor, la configuración del sensor de la cámara, y después la presencia de especies exóticas invasoras como grupo o individualmente. Entonces, después de correr cientos de modelos, determiné que la detección primero estuvo asociada principalmente al uso de atractor, al esfuerzo de muestreo, y en mayor o menor medida, haciendo una diferencia significativa, la presencia humana y o la presencia de perro.
La ocupación, por su parte, estuvo asociada a la presencia de perro, a la presencia humana y al uso efectivo que se le da a los sitios, que ya les voy a explicar un poco más. Entonces, lo primero que llama la atención aquí es que las variables antrópicas prevalecieron por sobre las variables bioclimáticas, es decir, podemos tener un ambiente que sea perfecto para la ocupación de un carnívoro, sin embargo, cuando existe algún tipo de ocupación antrópica o por el humano, la ocupación y las detecciones bajaron. Lo otro importante es que el tipo de perturbación parece ser más importante que la intensidad de la perturbación. Ya vamos a profundizar en eso. Entonces, a partir de estos resultados, realicé algunos modelos lineales generalizados mixtos. Primero, para evaluar, por ejemplo, la riqueza de especies nativas sin considerar a los carnívoros, y estuvo nuevamente determinada por el uso efectivo que se le da a los sitios, por la presencia de especies exóticas invasoras y por la presencia de carnívoros nativos, algo que podría ser una evidencia muy bonita de cómo los carnívoros nativos son reguladores ecosistémicos. Por otra parte, la riqueza de carnívoros nativos estuvo asociada a la presencia, de manera negativa, a la presencia de carnívoros exóticos como el perro y el gato, al grado de perturbación, nuevamente al uso efectivo y a la presencia de presas como pequeños mamíferos. Entonces tenemos conceptos que se nos repiten: el uso efectivo, la presencia de perros, la presencia humana. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí tenemos que evaluar qué pasa con la conservación dentro y fuera de áreas silvestres protegidas, porque sabemos que los carnívoros están viviendo en un ambiente al límite, están en el límite de su tolerancia. Entonces, ¿las áreas silvestres están siendo realmente suficientes y efectivas con sus medidas de conservación? Entonces, entrando un poco en los usos efectivos que les mencionaba, pasó algo súper interesante, que los usos que menor detección de carnívoros tuvieron, menor riqueza total de especies y menor riqueza total de carnívoros, fueron aquellos que tenían usos residenciales, recreativos e incluso los de turismo, que es uno de los usos que frecuentemente se da en áreas silvestres protegidas. Por otra parte, hubo un impacto intermedio en sitios que son de uso privado, normalmente destinados a agricultura y ganadería, que fueron algunos de los que más riqueza de especies totales y de carnívoros registraron, y por otra parte aquellos que tienen un uso ya predominante para preservación de la biodiversidad, o incluso sitios que no tienen ningún uso, que están totalmente abandonados, fueron aquellos que tuvieron mejores tasas de registro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa realmente con áreas que tienen un uso declarado legalmente, como parques nacionales, reservas naturales municipales, cuyos usos declarados y cuyos objetivos de conservación son la educación ambiental, la investigación y la preservación de la biodiversidad, pero cuyo uso efectivo en realidad es totalmente distinto? Y aquí les pongo un ejemplo de una reserva natural municipal aquí en Santiago, que a pesar de que sus objetivos son algunos de los que les mencioné anteriormente, estos son el tipo de actividades que ocurren dentro. O sea, tenemos un mini parque de atracciones, se realizan fiestas masivas, se organizan carreras con perros, existe ingreso ilegal de personal durante la noche. Entonces, esto nos lleva a pensar que tenemos que ponernos las pilas con generar medidas de planificación y gestión ambiental local a nivel público y a nivel privado que nos favorezcan la ocupación por parte de carnívoros nativos. Y esto puede comenzar de formas no tan difíciles, o sea, primero controlando el tipo de actividad que se realiza dentro de un área protegida, controlando los aforos, controlando los horarios de ingreso, prohibiendo el ingreso con mascotas, por ejemplo, etc. Entonces aquí entramos... Perdón, Camila, te quedan 2 minutos. Sí, súper. Entonces aquí entramos a la segunda parte, que es el perro con su rol como un carnívoro interactivo, en que en este caso, por ejemplo, la presencia de perros estuvo asociada al grado de perturbación antrópica, a la presencia humana y también al uso de atractor, un tema importante cuando estamos realizando este tipo de estudios usando atractor. Entonces aquí pueden ver algunos patrones de solapamiento entre algunas especies. Tenemos, por ejemplo, arriba entre zorro, culpeo y perro. Esto es un mismo sitio, como pueden ver en las imágenes, aquí hay un zorro culpeo con una cría y al mismo tiempo abajo una jauría de perros. Y vemos que existe un patrón de evitación que puede ser asociado a las conductas normales de la especie o un patrón ya propiamente de evitación entre especies. Y abajo vemos que hay un solapamiento mucho mayor entre perro y humano, pero aún así vemos que el perro tiene actividades por su cuenta y no necesariamente siempre asociado al humano. O sea, son los típicos perros de libre deambular. El problema es que esto debe regularse de manera urgente, pero existe una presión social enorme en el país que impide tomar medidas al respecto.
Entonces tenemos estos carnívoros viviendo en un sistema límite, y lamentablemente, a pesar de que existe información científica disponible de las amenazas que están sufriendo, lamentablemente los desafíos para su conservación son mucho más sociopolíticos que científicos. Es así que investigaciones como esta e instancias como en la que estamos ahora son necesarias para que logremos encontrar estrategias para mantener la viabilidad de poblaciones silvestres, principalmente de carnívoros como reguladores ecosistémicos, en matrices ecológicas metropolitanas. Así que bueno, finalmente agradezco a todas las instituciones y a todas las personas que han hecho posible esta tesis, y quedo atenta a sus preguntas si es que tenemos tiempo. Gracias, muchas gracias, Camila. Previo a la ronda de preguntas, que hay un montón para los expositores, les pido no olviden completar el formulario que va a ser el insumo para la declaración de este encuentro y de cara al próximo. Ahí Sole, mi compañera, lo comparte en el chat. Y ahora me comparte Sole las preguntas y se las voy haciendo yo a los expositores. Primero, para Marianela, ¿el senecio tiene nombre común o popular? Bien, eso nos han preguntado bastante, la verdad que no, o sea, no tiene un nombre popular, pero bueno, senecios hay muchos, ¿no? Y ya normalmente se llama senecio, pero no tiene un nombre popular la especie, senecio leucopetrus. Bien, perfecto, gracias. Otra, de Fito Crivelli para Marianela, muy bueno el proyecto. Eso es de dejar de hablar de conservación y pasar a hacer conservación, así que es una felicitación. Gracias. Ahora para Tomás, la pregunta es mía, de hecho, ¿qué usaron como atrayente? ¿Estás muteado? Yo sobre el final voy a decirlo de... Ahí está. El atrayente olfativo que ocupamos es, el primer año de estos 3 años, es catnip, que es una esencia de la planta Nepeta cataria, y quería contar rápido porque vi también otra pregunta en el chat cortito que decían, Renzo preguntaba si es que había un sesgo para ocupar el atrayente olfativo. Y de hecho ahí le quería responder que solo ocupamos este atrayente durante el primer año y los siguientes 2 años no lo ocupamos porque vimos que tampoco aumentaba necesariamente el éxito de captura. Y igualmente no debería haber un sesgo porque este modelo de captura-recaptura no va a sobreestimar la densidad por el hecho de que haya más fotografías, sino que el hecho de que haya más fotografías de un individuo permite establecer mejor cuál es el centro de actividad. Entonces solamente ayuda y no necesariamente hay una sobreestimación. Y por otro lado también el atrayente, bueno, hay hartos papers que hablan que algunos que sí tienen sesgo, otros que no, pero más que tratar de que animales cambien su trayecto, su recorrido y se acerquen a la cámara, hace que al momento de pasar cerca de la cámara bajen la velocidad o se detengan para que las fotografías salgan menos movidas. Así que no debería haber tanto sesgo con este tema. Te lo preguntaba particularmente porque participé de un proyecto en la Reserva Provincial La Payuni en Mendoza, donde se estaban monitoreando pumas, y el atrayente era un perfume, Obsession de Calvin Klein, Sí. bastante feo, pero bastante efectivo. Sí, lo que queremos hacer, muy cortito, con este monitoreo a largo plazo es empezar a hacernos estas preguntas, ya que tenemos instaladas muchas cámaras trampa en buenos lugares, entonces ya empezar a hacer cuál es el mejor atrayente olfativo que funciona en este lugar, también con mucha humedad, mucho frío y mucha lluvia, que hace que el poder de estos atrayentes olfativos no sea lo mismo que quizás en la zona central o en otros lugares. Gracias, Tomás. Seguimos. Para de Virginia Lever para Marianela, te felicito por tu presentación. ¿Hay planes de reintroducción de la especie del senecio en espacios naturales? Y por otro lado, si consideras que puede haber ocurrido un efecto de cuello de botella genético por la poca cantidad de ejemplares silvestres. Bien, bueno, empezando por los planes de reintroducción, sí. Este trabajo, bueno, como dije al principio, fue en conjunto también con Denise Escarce. Ella actualmente está haciendo su doctorado con Senecio leucopetrus y
la idea es inserir en su tesis un plan de reintroducción. Bueno, yo no lo dije en la presentación, pero siempre la conservación ex situ es necesaria, que se acompañe también con una conservación de in situ para que vuelva a su ambiente natural. Entonces sí, ahora a largo plazo, bueno, no tan largo plazo, existe ese plan de reintroducción. Y sobre lo de cuello de botella, yo no lo dije, pero en 2007, cuando se extinguió, que murieron esos 2 ejemplares, fue porque se cayó la barranca donde estaban, y por eso es que se considera extinta la naturaleza. Pero antes sí existían pocos ejemplares, y sí, es una de las opciones que pensamos, ¿no? De que puede llegar a ser por efectos genéticos, por ser pocos individuos, que esté más vulnerable a la extinción. Gracias, Marianela. Un aviso, que habrán visto el programa, Diego Vera, que tenía un video, en principio pasó a póster, está en la sala de póster su trabajo, así que no es que falta aquí, sino que está. Una pregunta de Fito Crivelli para Tomás, o hace una observación de que tal vez el área Nahuel Huapi y el Parque Nacional Lanín serían espacios de buena sinergia con los espacios de monitoreo del Huiña. No sé qué le parece a Tomás. Definitivamente, uno de nuestros objetivos es tratar de alguna manera exportar este modelo y que ya sea una organización pública o privada en alguna parte, en Chile o en Argentina, quiera probar, adoptar este modelo. Así que cualquier persona que conozca a alguien que esté trabajando con cámaras trampa en el sur, si es que nos puede poner en contacto con cualquier organización, nosotros estamos muy abiertos a ayudarlo y ver si es que realmente funciona también en otros lugares aparte de nuestra área de estudio. Gracias, Tomás. Vamos con otra pregunta de Renzo para Mayla, que pregunta a Renzo, ¿qué marca de detectores acústicos usan para las lechuzas? Ahí creo que lo respondí, pero después el Soundmeder 4ª generación, el SM4 de WeLife Acoustic. ¿Nos podrías ilustrar un poco a todos los que no hacemos esto? Son grabadores de sonido que vos los programás, los pones en el horario que vos quieras, y bueno, graban ese horario y después vos lo almacenan en una tarjeta de memoria y vos después lo introducís en la computadora y lo procesás con el software, digamos. Que en este caso es en el Sonescope, pero después hay otro software para procesar los datos que se pueden hacer de manera automática o de manera manual, como esto que lo hice yo en este estudio, que lo hice con escucha y visualización del espectrograma, digamos. No sé si necesitas que comparta algún gráfico o está claro. Me parece que quedó claro. Gracias. Buenísimo. Y Nada. vamos con la última pregunta de Santiago para Mayla. Hace una observación, qué impresionante cómo es la influencia del hombre en los ambientes. Gracias, dice a Santiago. Bueno, creo que ya estamos. Voy a hacer simplemente un anuncio. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, simplemente agradecerles, realmente clarísimo, las presentaciones súper interesantes, una tras de otra, hablando sobre temáticas que sin duda nos fascinan, verlos y verlas a ustedes, jovencitos, ahí poniendo y contando sobre sus proyectos, sobre el trabajo que han realizado en estos últimos tiempos y con lo que van a continuar, contarles que los trabajos van a ser publicados, el libro de resúmenes del Encuentro Binacional de Conservación va a ser publicado en una edición especial del Acta Zoológica Lilloana. Es una revista muy clásica y muy reconocida que pertenece a la editorial de la Fundación Miguel Lillo,
de la provincia de Tucumán, de la República Argentina. El Instituto Miguel Lillo es un instituto, esto se lo cuento para los compañeros chilenos y chilenas que no conocen sobre la Academia Argentina, es referente en biología y sin duda para aquí quienes han, por ejemplo, Camila, bueno, no Marianela, pero sí la compañera que trabaja con carnívoros y con el gato, Tomás, bueno, todos los que trabajan con fauna, sin duda, es la revista específica como para que ustedes puedan, digamos, lucirse con su publicación científica. Así que, bueno, mañana, sobre el fin del día, vamos a que va a quedar en formato digital para todos y todas como producto del Encuentro Binacional de Conservación, como una publicación científica en esta revista con categoría internacional, que es de la editorial Miguel Lillo. Así que, nada, sin mucho más, agradecerles por acompañarnos a todos los asistentes y las asistentes. Otra vez, agradecimiento para expositores y expositoras. Ha sido otro día más del Encuentro Binacional de Conservación, en donde sin duda se han cumplido todos los objetivos y las expectativas que tenemos desde la organización binacional. Así que un saludo enorme para todos y todas. Si quieren podemos activar las cámaras y si nos está escuchando André, el soporte nos saca una foto a todos y todas, así hacemos un cierre de fotos por hoy. Gracias, André. Ok. Gracias, chicos y chicas, por tanta buena onda. Esperamos entonces, prendan las cámaras. Vamos a sacar el primer pantallazo. Ponelo con formato para que aparezcamos todos como en galería. Sí, estamos en eso. Genial. Antes de que nos vayamos a descansar. Eso, vamos a ir a la segunda porque son varios. Entonces, vamos al segundo. Listo. Y tercera, a ver. No, somos los que somos. Ya, muy Muchas bien. gracias, André. Gracias Por estar ahí atenta. Saludos a todos y todas. Buen día. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao, chao.